Por comenzar, donde vamos a todo lo que son pues, los nuevos cambios que trae esta norma, este estándar de 27002, con esta reciente publicación que tuvimos hace unas semanas. Vamos a iniciar con nuestra presentación haciendo un pequeño preámbulo de nuestros servicios, dando oportunidad de que se vayan integrando el resto de los participantes. Vemos aquí ya una lista importante de asistentes. Y bueno, también quiero invitarlos durante esta sesión. Tenemos habilitadas dos encuestas muy generales, muy rápidas. Y un poquito es para conocer este contexto en el cual ahorita las organizaciones están realizando, digamos, su estrategia, están siguiendo lo que son sus marcos de control, de seguridad de información. Y sobre el menú de la derecha aparecen dos encuestas por ahí. La primera de ellas es cuál es el marco de control que ha utilizado para implementar la estrategia de seguridad de información de su empresa. Como saben, bueno, pues tenemos diferentes marcos, diferentes familias. Entre los más, digamos, destacados dentro de la industria, tenemos la parte de NIS, la parte de CIS, que es el Centro de Seguridad para Internet, y obviamente, pues la familia ISO 27000, que, bueno, pues a lo largo de muchos años se ha posicionado como el gran referente, ¿no? Y bueno, por ahí también tenemos otros, en caso de que algunos de ustedes adicionales a estos tengan la posibilidad de tener algún otro marco de control o una combinación de ellos. Bienvenido un poco también para escucharlos. Y referente también, otra pregunta bien interesante, porque la vamos a abordar aquí durante el webinar, es si su empresa se encuentra certificada bajo la norma ISO 27001, un poco también para ver esto, bueno, pues cómo ha venido avanzando a lo largo de los años, ¿no? Entonces, agradecemos mucho si nos pueden ir compartiendo sus respuestas, su participación, y hacia el final de nuestro webinar comentaremos un poco más al respecto. Muy bien, vamos a empezar entonces con nuestra presentación. Vemos ya que varios participantes están aquí con nosotros. Voy a iniciar compartiendo mi pantalla. Perfecto, muy bien. Excelente, pues bueno, vamos a iniciar con lo que es esta charla de actualización en lo que es el estándar ISO/IEC 27002 en su versión 2022. Y bueno, primeramente quisiera hacer un preámbulo muy rápido. ¿Quiénes somos como consultoría en ciberseguridad HKMX? Somos un despacho que, bueno, pues contamos ya con más de 15 años de experiencia en lo que es recomendaciones, mejores prácticas, apoyo a las organizaciones a que implementen pues toda esta serie de mejores recomendaciones en el tema de una estrategia de ciberseguridad. Contamos ya en esta trayectoria con más de 350 proyectos implementados, ¿no? Satisfactoriamente, con diferentes industrias, diferentes sectores. Contamos con un staff muy selecto también de 12 consultores que están ampliamente certificados, capacitados y constantemente actualizándose en todas estas normativas, ¿no? Y esta es parte de las certificaciones, un poco de la tarea que nosotros como equipo de consultoría nos damos a la tarea de estar constantemente actualizándonos, capacitándonos para ofrecer, bueno, pues esta serie de recomendaciones. Entre las normas y referencias que normalmente nosotros nos apegamos o recomendamos o inclusive pues apoyamos en su implementación a las diferentes organizaciones, está pues toda esta parte de la norma ISO 27000, bueno, la familia 27000, NIST, la parte PCI, los controles de ciberseguridad también para Internet, ahora que ya también está muy fuerte en la parte del Cloud Security Alliance, con todos los controles en torno a la nube. Obviamente, pues un marco muy importante también es COVID y la parte de ITIL para todo lo que hace interfase con los sistemas de tecnología de información. Y particularmente nosotros aquí en México, bueno, pues apoyamos a diferentes empresas, a diferentes organizaciones, sobre todo en el sector financiero, a hacer lo que es el cumplimiento de las diferentes circulares en la parte de seguridad de información, de riesgo operacional, dictadas por Banco de México. Muy bien, de nuestro portafolio, de manera muy general, está lo que es el riesgo tecnológico. Apoyamos mucho a las organizaciones a hacer administración de riesgo tecnológico, basado obviamente en temas de análisis y gestión de riesgo en la parte de tecnología.
hacemos también este tema de ciberseguridad con la parte de análisis de vulnerabilidades, pentest, análisis de código fuente, gestión de vulnerabilidades. ¿Sí? También apoyamos en la parte de sistema de gestión, todo lo que implica la parte ahí de implementación. Apoyamos también a las organizaciones en temas de continuidad de negocio, lo que son el desarrollo de análisis de impacto vía, BCP, DRP, auditorías, ¿sí? También en el tema de evaluaciones de seguridad. Capacitación, hacemos cursos, talleres, normas en diferentes verticales o en diferentes sectores para apoyar a, de alguna manera, comunicar mucho a lo que son nuestros colaboradores toda esta información. Tenemos también el tema de cumplimiento, ¿sí? Como lo comentaba ahorita, con la parte de las diferentes regulaciones, principalmente aquí en el sector financiero, apoyamos a diferentes empresas en todo lo que es la puesta a punto de estas prácticas de seguridad de información. Y finalmente contamos también con servicios administrados, con la parte del CISO virtual, para apoyar a todas aquellas empresas que hoy tienen esa necesidad de empezar a caminar con una estrategia efectiva dentro de sus organizaciones, pero que no cuentan con estos recursos capacitados o habilitados para ir montando la estrategia. Contamos también con este tipo de servicios. Este es en resumen el portafolio de lo que hacemos un poco dentro de la consultoría. Y pues bueno, vamos a arrancar ahora sí con la parte de la presentación. Muy bien, en esta sesión me estará acompañando la licenciada Cristina Caballero. Ella también tiene muchos años ya de experiencia en el tema, principalmente en el sector financiero, cuenta con diferentes certificaciones y bueno, principalmente nos apoya en la parte de la vertical de análisis de riesgo, en la parte de cumplimiento. Y un servidor, José Iván Ramírez, también consultor, fundador de la firma HKMX, en el cual, bueno, pues yo también me he desempeñado mucho en la implementación de estos marcos de control. Muy bien, ¿qué vamos a estar revisando a lo largo de la sesión? Está muy interesante, digo, el tema. Es prácticamente pues un estándar recién salido hace 3, 4 semanas que se liberó. Y esto, bueno, pues ha generado también pues mucha expectativa, ¿no? Sobre todo aquellos responsables en el tema de seguridad de la información, cómo es que se están moviendo, pues ahora sí que estas tendencias, estos nuevos controles que están apareciendo, cómo me va a afectar esto en la parte de mi sistema de gestión de seguridad de información, si ya estoy certificado en 27001, vamos a platicar un poquito más al respecto. Pero quisiéramos antes de eso ir de alguna manera entrando en estos detalles, cómo se están estructurando los controles de la ISO 27002, qué está cambiando, cómo se está redefiniendo lo que es este estándar, cuáles son estos nuevos atributos, que esto se me hace, creo que uno de los puntos de mayor realce en esta nueva versión. Esta parte de los atributos, a nosotros que nos gusta, por ejemplo, todo el tema de administración de riesgos, toda la parte de mapeo de controles, por ejemplo, hacia las diferentes iniciativas. Esto creo que les va a gustar mucho en esta parte de los atributos. Y veremos, bueno, pues qué sigue a partir de todo esto en el sentido de los siguientes pasos, ¿no? Que pudieran suceder en las próximas semanas, en los próximos meses, con esta nueva liberación. Muy bien, para entrar un poco en contexto, en lo que es la norma 27002 y para qué nos sirve, tenemos que tener bien claro que este estándar, digamos, la 27002, nos proporciona recomendaciones de mejores prácticas sobre los controles de seguridad de información. Y lo quiero enmarcar mucho, de hecho, por eso lo subrayamos, porque esta parte de esta norma o del estándar 27002 no es certificable. Lo que es certificable es la norma 27001 como su sistema de gestión, que se apoya o hace referencia, en este caso en su anexo A, hace referencia a la parte de los controles de la 27002. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tomar en consideración? Bueno, la 27002 es toda esta guía de recomendaciones, esta guía de mejores prácticas, donde yo voy a encontrar dentro de este documento, dentro de esta norma, guías, recomendaciones sobre cómo ir implementando estas mejores prácticas de seguridad y adicional, algunas referencias adicionales donde puedo ir encontrando mucha más información. Entonces, esto a mí me da mucha guía en el momento que estoy implementando un sistema.
me ayuda mucho a entender, bueno, cómo es la mejor práctica, ¿va? Si estoy haciendo respaldos de información, si estoy haciendo gestión de bitácoras, si estoy haciendo un control contra la fuga o prevención de información, ¿cómo lo debería de estar haciendo? ¿Cuál es la recomendación para que ese control pueda tener nivel de madurez y eficiencia dentro de mi organización? Entonces, esto realmente viene muy bien detallado dentro de la norma. Si lo comparo, por ejemplo, la 27001, pues pueden ser, no sé, 30, 40 páginas, mientras que en la 27002 es una norma de 150, 160 páginas, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí en esta norma yo voy a profundizar mucho más cuál es esa mejor práctica para la implementación del control. Esta, bueno, pues actualización, como les decía, está reciente, prácticamente 15 de febrero 2022 es que se liberó. Y aquí lo interesante de esta norma es que se pueden desarrollar atributos propios sobre los controles. Y esto vamos a profundizar ahorita en unos minutos más. Creo que es una parte de verdad muy interesante cómo está el planteamiento, porque esto nos puede ayudar a tener una visibilidad muy completa, sobre todo en los temas de riesgo, en los temas de cumplimiento, cómo cada uno de estos controles que vienen descritos van apoyando en el proceso de implementación de mi sistema de gestión. Un poquito en la línea de tiempo, digo, es la nueva versión, se anunció con bombo y platillo hace unas 3, 4 semanas. Sin embargo, bueno, pues en la cadena de evolución, pues esto lleva ya varios años evolucionando, de alguna forma tomando las mejores prácticas que existen en diferentes ecosistemas, en diferentes organizaciones. Si yo me fuera a la base, prácticamente el 27002, pues tiene por allá de los años 2000, tiene su referencia en la ISO-IEC 17799, digamos que fue la primera norma ISO, ¿no? Con referencia a lo que fueron mejores prácticas de seguridad de información. Posteriormente esto, se crea la familia de la 27001, especializada en temas de seguridad de información, y es como vienen surgiendo las diferentes, digamos, ajustes o los diferentes, digamos, versiones ya a lo que es la norma y el estándar. Tenemos la primera versión que fue allá en el 2005, donde ya se empieza a hacer todo este modelado de implementar, operar, revisar sistemas de gestión de la seguridad. Posteriormente, en el 2013, tenemos la versión 2, que fue, bueno, pues altamente implementada por las organizaciones bajo esta nueva versión número 2. Y posteriormente, ahorita en el 2022, 9 años después, se libera lo que es esta actualización ya como versión 3, donde se proporcionan, y aquí esto es bien interesante, porque abarca ya otros, digamos, otros temas importantes. Se proporcionan recomendaciones de mejores prácticas, tanto para seguridad de información, ciberseguridad y protección de la privacidad. Son estos tres grandes universos que hoy vemos que definitivamente convergen, ¿no? La parte de seguridad informática, la parte de ciberseguridad, la parte de privacidad. Al final, todos tienen en algún punto diferentes prácticas o diferentes controles, ahora sí que interconectados o relacionados. Entonces, esto es lo padre, y ahorita lo vamos a ver en el tema de los atributos, cómo finalmente esto se conecta en esta nueva versión 3, que es la más reciente. Muy bien, voy a ceder la palabra a mi compañera Cristina Caballero, un poco para que nos pueda comentar de manera muy general cuáles han sido los principales cambios que hoy podemos ver ya en este documento. Adelante, Cris. Gracias, sí, buenos días a todos, bienvenidos. Bueno, como ya nos comentó Iván, esta nueva versión viene o incluye algunos cambios importantes y representativos, como son el cambio del nombre de la norma. Ahorita más adelante vamos a revisar estos temas de cómo surge este cambio del nombre de norma. Otro cambio importante es la estructura y la agrupación de los controles en esta nueva versión. Es decir, ya en esta nueva versión, ya no, uno de los cambios es que ya no aparecen los objetivos de control, sino que los controles se están agrupando de una manera diferente. Estos incluyen ahora atributos. Como bien dice el cuarto bullet aquí, que es una nueva estructura de atributos para cada control. Más adelante los vamos a estar desarrollando, y también la integración de nuevos controles. No desaparecen controles,
se están reagrupando en controles nuevos, por así decirlo, para mayor explicación, ¿sí? Y bueno, también hay unos nuevos controles que ahorita más adelante los vamos a revisar. En el tema del cambio del nombre, en esta nueva versión, bueno, la versión anterior se llamaba, incluía lo que es el Código de Prácticas para Controles de Seguridad de la Información. En esta nueva versión 2022 hace mucho énfasis en temas de ciberseguridad y protección de la privacidad de datos, controles de seguridad de la información. No quiere decir que la versión 2013 no hablaba de privacidad de datos, sí se hablaba en los controles de estos temas, simplemente es que le quisieron dar mayor enfoque en esta nueva versión a estos temas, es por eso que pues cuestiones de los comités de estos ISOs, de estas normas, deciden ya ponerle este nombre de seguridad de la información, ciberseguridad y protección de la privacidad de controles de seguridad de la información, ¿ok? Entonces, por eso viene este nuevo cambio. El cambio en la estructura. Aquí, en esta nueva versión, en la versión anterior, veíamos que los controles se agrupaban en 114 controles y 14 categorías. Ahora, en la versión nueva, solamente tenemos 93 controles en 4 categorías. Estas categorías son controles organizacionales, aquí caen 37 controles, controles tecnológicos, aquí caen 34 controles, controles físicos, 14 controles y controles de personas, 8 controles. Entonces, estos 93 controles están divididos en estas 4 categorías, organizacionales, tecnológicas, físicas y de personas. Y también lo nuevo es que se incluyen los 2 anexos, el anexo A y el anexo B. El anexo A es la matriz con los 93 controles y sus atributos, y el anexo B, que es la correspondencia entre los controles de la versión anterior con esta nueva versión, ¿sí? Entonces, aquí, aunque vemos menos controles, 93, no significa que están desapareciendo, simplemente se están reagrupando unos en otros. Bien, también tenemos controles renombrados. ¿Qué significa esto? Anteriormente, por ejemplo, el primero que viene ahí, 622, teletrabajo. En la versión 2013 estaba nombrado como teletrabajo. Ahora en la nueva versión lo estamos llamando, o lo están llamando trabajo remoto en un control 6.7. Así se están renombrando los controles en esta nueva versión, pues para mayor claridad, dar más profundidad en cuanto al contenido del control, ¿verdad? El nombre que ahora se va a llamar. No sé si hay algo aquí que comentar, Iván. Sí, yo creo que aquí está reflejando mucho ya el contexto actual, ¿no? Que se está viviendo. De alguna manera, pues están alineando mucho lo que es toda la parte de la redacción de los controles. Y en este caso, bueno, estos controles renombrados no están cambiando en esencia, solamente se está, digamos, haciendo un cambio en lo que es el nombre. Y también se está desarrollando mucho más en la parte de la guía de implementación del control que ustedes van a poder ver en la norma. Se está desarrollando mucho más cómo es esta mejor práctica, ¿no? Entonces, este es uno de los primeros cambios, se renombran. Al final, como ya lo comentó Cristina, está el anexo B, donde viene toda esta correspondencia. Si yo hoy ya estoy muy familiarizado con los números, con digamos, la estructura de la 27002 en su versión anterior, puedo ir a este anexo B y poder ver cómo es esta correspondencia de cómo se llamaba en la 2013 y cómo está quedando ahora en la 2022. Creo que algo bien importante que ahorita comentaba Cristina es no está desapareciendo ningún control, no se elimina, se están de alguna manera reagrupando, renombrando y apareciendo ahorita nuevos controles que vamos a comentar más adelante. Bien, también tenemos 24 controles fusionados en esa nueva versión 2022, es decir, el control que anteriormente era el que hablaba acerca de las políticas de seguridad de la información, que vienen siendo el 511 y el 512, ahora se
fusiona o se reagrupa en un control 5.1, que es donde vamos a hablar de las políticas de seguridad de la información, y así en 24 controles están reagrupados, no están desapareciendo, solamente se reagrupan, hablando, pues los que hablaban de los mismos temas, se reagrupan en uno para darle mayor profundidad y énfasis a ese control, ¿verdad? Es correcto. De hecho, esto, bueno, pues hace un poco de la eficiencia, ¿no? Al final, lo que nos empezó a dejar mucho de la experiencia en la 27002 en su versión 2013 es que muchos controles estaban de alguna manera interconectados y era muy difícil, digamos, generar, desasociarlos, ¿no? Ya en la práctica, ¿no? Entonces, como pueden ver, prácticamente es una conexión pues muy natural o muy directa, ¿no? Oye, el 15.2.1 y el 15.2.2, ahora esto se reagrupa en un 5.22 y vamos a hablar en general de monitorear, revisar y gestionar el cambio con proveedores de servicios, ¿no? Son prácticas que al final del día no las puedes desconectar y que finalmente terminan siendo, pues, hablar de un mismo control de seguridad, ¿no? Entonces, 24 controles están de alguna manera reagrupados, ¿no? No se elimina, que eso es lo importante, la esencia del control sigue existiendo como lo veíamos en la versión 2013, pero en la 2022, para efectos de el inventario o el catálogo de controles de prácticas, se están agrupando de esta forma. Así es. Bien, ahora los nuevos controles que mencionábamos que aparecen aquí en esta versión 2022 son 11 nuevos controles que se están dividiendo en las siguientes categorías, en las categorías de organizacional, categorías física y categorías tecnológicas. Entonces, estos 11 controles nuevos se van a agrupar o a encajar en estas categorías, 3 en organizacional, un físico y 7 tecnológicos. Esto los vamos a revisar un poquito más a profundidad. Adelante. Sí, realmente, y esto, la verdad es que se agradece, ¿no? Que se haya hecho este tipo, digamos, de especificación sobre estos 11 controles. Por lo regular, por ejemplo, en el tema de prevención de fuga de información, ¿no? La parte de LP quizá no es un control novedoso, no es un control nuevo, quizá ya lleva más de una década madurando ese tipo de controles, ¿no? Sin embargo, en la versión 2013, cuando tratábamos de encajar o cuando tratábamos de relacionar, generar un vínculo con una parte de DLP para la prevención de fuga de información, no era tan claro, ¿verdad?, en dónde podíamos colocar ese mapeo o esa práctica, ¿no? Entonces, creo que más allá de existir controles muy sofisticados o que la norma me venga a decir un control muy elaborado en el tema de la seguridad de la información, creo que empiezan a aparecer estos nuevos controles que hacen mucho más sentido, ¿sí?, a lo que realmente una organización en su día a día viene ejecutando, ¿no? Entonces, vamos a comentar ahorita un poquito más de ellos. Son las, digamos, 11 controles o 11 prácticas que hoy vamos a poder encontrar ya en la parte de la 27002. Así es. Bueno, vamos a ver un poquito de cada control de estos nuevos controles. El 5.7, inteligencia de amenazas. Este control me dice que la información relacionada con las amenazas a la seguridad de la información debe recopilarse y analizarse para producir inteligencia sobre amenaza. Es decir, pues, ¿qué me quiere decir este control? Bueno, que debemos de recopilar y analizar toda la información para evitar o reducir el impacto de las amenazas en la organización. A las actividades de inteligencia de amenaza puede incluir o debe incluir identificar, examinar, seleccionar las fuentes de información, ya sean internas o externas, ¿sí? Analizarlas para poder identificar, pues sí, el daño que nos pueda llegar a causar. Entonces, la información puede ser recopilada de fuentes seleccionadas, ya sean internas o externas. No sé si quieras comentar aquí. Sí, y esto creo que, digo, este es uno de los controles que hoy quizá muchas de las empresas vemos que apenas están en un proceso de adopción de este tipo de prácticas, el tema de tomar inteligencia, de alguna manera sí meterle un poco más de análisis, un poco más de procesamiento a todo lo que está sucediendo tanto en el contexto interno como en el contexto externo, ¿verdad? Mucho, por ejemplo, de la filtración de datos que suceden en nuestras organizaciones, pues mucho va, por ejemplo, a terminar en la parte del Deep Web, ¿no?
Entonces, ese tipo de servicios, ese tipo de análisis para saber hoy de mi información, qué está viviendo, ¿no? Ahora sí que ya está expuesta o que son bases de datos que pudieran estarse ya de alguna manera comercializando con mi información. Esto habla un poco de tener ese sentido, de esa inteligencia en la parte de las amenazas, ¿no? Ir más allá a tener un control estático que me da protección, sino que vaya un poco más hacia la parte de este análisis, tanto de manera interna como externa. Adelante, Cris. Bien, el 5.23, seguridad de la información para el uso de servicios en la nube. Este control nos dice que los procesos de adquisición, uso, gestión y salida de los servicios en la nube deben establecerse de acuerdo con los requisitos de seguridad de la información de la organización. ¿Qué nos dice aquí en este control? Bueno, la organización debe de establecer y comunicar una política específica sobre el uso de los servicios en la nube y comunicarla a todas las partes interesadas, ¿sí? Entonces, la organización debe de definir y comunicar cómo va a gestionar los riesgos de seguridad de información. La organización también debe de definir los requisitos de seguridad de la información asociados al uso de servicios en la nube. Aquí es mucho esto de comunicar con los interesados cómo se va a gestionar estos requisitos de seguridad en la nube. Es correcto. Sí, aquí este punto es bien también importante, sobre todo ya con los ecosistemas que hoy estamos viviendo, ¿no? Hay empresas que ya están naciendo de manera, ahora sí que natural en esquemas de nube, ¿no? Y que realmente están aprovechando mucho de lo que es la eficiencia de las nubes, y otras empresas que están en ese proceso, ¿no? Y hoy tenemos ecosistemas híbridos on-premise, en la parte de cloud, y esta parte viene a reforzar mucho ese tema de la seguridad, ¿no? No podemos de alguna manera desentendernos y decir, bueno, ya tengo mi infraestructura, ya tengo mi servicio en la nube, ya estoy seguro, estoy pagando por un servicio, entonces mis datos por default van a estar protegidos, ¿no? Aquí hablamos en este control de todo ese proceso, ¿no? O sea, desde el tema de adquisición, cómo me estoy asegurando que es el proveedor ideal para el manejo de información, que está cumpliendo con leyes, con regulaciones aplicables a mi sector, la parte de cómo voy a estar gestionando la nube, mis contratos, mi nivel de servicio, y lo que va a ser natural en las organizaciones también. Eventualmente puede haber migraciones. Yo hoy puedo estar trabajando con AWS y en 5 o 10 años puedo estar trabajando con Azure. ¿Cómo puede ser ese proceso de una migración segura de mi información de una nube o de un proveedor con algún otro tercero? Entonces, este control viene a abarcar mucho esta parte. Otro control también importante que se agregó fue la preparación para el tema de las TICs en la continuidad de negocio. Si bien anteriormente este control nos hablaba mucho del esquema de seguridad que debería tener el ambiente de DRP o el ambiente de BCP, la seguridad en la continuidad del negocio, hoy se agrega ya un control específico donde me dice el paso previo, ¿verdad? Es prepara tu infraestructura, prepara todo tu arquitectura tecnológica para que pueda cumplir con los objetivos de continuidad de negocio, hablando de planes de DRP, BCP. Obviamente, ya la práctica como tal, todo lo que es el control, el especialista en este tema es el ISO IEC 22301, pero de alguna forma, con este control se genera ese vínculo que existe entre la parte de tecnología de información y la parte de continuidad de negocio. Otro control que también quizá parece muy sencillo, parece muy básico, el 7.4. Sin embargo, no entraba tan fácilmente entre las categorías que teníamos anteriormente. Es el monitoreo de la seguridad física, ¿no? Donde nos habla, bueno, pues las instalaciones deben de estar en constante monitoreo para detectar posibles accesos físicos no autorizadas en áreas controladas o restringidas de la información. Adelante, Cris, con el 8.9. Sí, el 8.9, la gestión de la configuración. Aquí nos dice, las configuraciones de seguridad, hardware, software, servicios y redes deben establecerse, documentarse, implementarse, supervisarse y revisarse.
Entonces, aquí también, igual que anteriores controles, la organización deberá definir e implementar procesos y herramientas para cumplir con las configuraciones definidas. Es decir, también deberá de tener plantillas estándar para la configuración segura del hardware, del software, de los servicios, eliminar configuraciones por default de los proveedores. Esto es muy importante. Estas plantillas también deberán ser revisadas periódicamente y actualizarse cuando surjan nuevas amenazas o vulnerabilidades, o también cuando se introduzcan nuevas versiones de software o hardware, deberán ser revisadas estas plantillas. También, bueno, algo que debemos de considerar, como ya decía, eliminar configuraciones por default, deshabilitar identidades innecesarias o que no sean utilizadas o sean inseguras, minimizar el número de identidades con accesos de privilegios, reducir al mínimo necesario, cambiar la información de los proveedores, las contraseñas, inmediatamente después de ser adquiridas, y para esto van a ser estas plantillas que nosotros debemos de tener, la organización debe de tener para la configuración segura. Así es. El 8.10, borrado de la información. Este control nos dice la información es almacenada en sistemas de información. La información almacenada en los sistemas de información, dispositivos o cualquier otro medio de almacenamiento debe de eliminarse cuando ya no sea necesaria. Aquí entra mucho el tema de la clasificación de la información. Debemos de conocer la clasificación de la información, qué es confidencial, qué es uso público, uso privado. La información, conocer y saber que la información confidencial no deberá permanecer demasiado tiempo pues en nuestro poder o en las máquinas, y así reducir la fuga de información, ¿verdad? También eliminar la información sobre los sistemas, las aplicaciones, los servicios, considerar métodos de eliminación segura. Si estamos contratando o un tercero es el que está haciendo este servicio de información segura, pues deberemos de obtener evidencia de que esta información ha sido eliminada. También si tenemos servicios contratados con terceros, con proveedores, pues saber que deben de existir los acuerdos de confidencialidad, ¿verdad? Para conocer entre ambas partes, o más bien que el tercero conozca la manera de tratar esta información. El 8.11, este otro control nuevo, el enmascaramiento de datos. El enmascaramiento de datos debe de utilizarse de acuerdo con la política específica de la organización sobre el control de acceso y otras políticas relacionadas con temas específicos y los requisitos comerciales, teniendo en cuenta la legislación aplicable. Bueno, como dice ya el título de este control, pues es disfrazar ahí los datos, ¿verdad? De la verdadera identidad. Esto es usando encriptación, eliminar caracteres, la sustitución de caracteres, más que nada el enmascaramiento de estos datos, ¿no? Sí, y este control entra pues muy natural, por ejemplo, con todas aquellas empresas que hoy están implementando normas en la parte, por ejemplo, de PCI, ¿no? Donde nos pide mucho la protección del dato, por ejemplo, en el caso de la tarjeta de crédito. Pues obviamente este tipo de control hace total, digamos, match, ¿no? Con ese tipo de especificaciones en la protección ya de los datos, tanto en ambientes de producción como en ambientes preproductivos, ¿no? Porque muchas veces cometemos ese error, tenemos la producción muy bien blindada, pero en ambientes previos o desarrollo están los datos en texto claro, ¿no? Entonces, eso representa también una vulneración para la parte de la seguridad. La prevención de la fuga de datos. Las medidas de prevención de fugas de datos deben aplicarse a sistemas de redes y cualquier otro dispositivo que procese, almacene o transmita información sensible. Bueno, aquí pues la organización debe de considerar lo necesario para reducir el riesgo de la fuga de información o de datos. ¿Cómo puede ser? Pues monitorear los canales de la fuga de datos, por ejemplo, pues los correos electrónicos, o más bien la herramienta de correo electrónico, la transferencia de archivos, los dispositivos móviles, el almacenamiento
en los celulares, en dispositivos. Hay que actuar sobre estos dispositivos, ¿verdad? Hay que actuar sobre ello para evitar la filtración de la información. Es correcto. Muy bien. Ok. El monitoreo de actividades, el control 8.16, monitoreo de actividades. Aquí las redes, los sistemas y las aplicaciones deben ser monitoreadas para detectar comportamientos anómalos y se deben tomar las medidas apropiadas para evaluar posibles incidentes de seguridad de la información. Bueno, pues aquí es mucho el monitoreo de los sistemas, como dice aquí, detectar los comportamientos anómalos, saberlos reportar con oportunidad para poder actuar sobre estas actividades anómalas y pues hacerlo pertinente y también evitar la fuga de información o los incidentes, los malware que puedan llegar a causar caer. Exacto. Y este es un control muy bueno porque de alguna forma, muchos de los controles que teníamos anteriormente prácticamente me decían lo que debo de tener, ¿no? Oye, habilita bitácoras, por ejemplo, enciende tus controles anti-malware, etcétera. Realiza una supervisión de lo que es el perímetro. Pero al final del día, el reto o el desafío en el tema de seguridad es cómo correlacionamos toda esa información, ¿no? Que está viajando entre diferentes puntos, en el host, en el server, en la parte de la red, en el perímetro, cómo realmente estamos procesando o analizando esa información. Entonces, este control, el 816, es muy natural, por ejemplo, para hoy los servicios, por ejemplo, que puede ofrecerme un Security Operation Center, ¿no? Para estar haciendo este monitoreo, detección de alertamiento, comportamiento anómalo, y en base a eso detonar todo lo que es mi respuesta a posibles incidentes de seguridad de información. Adelante, Cris. El filtrado de la web, el control 823. Aquí este control nos dice que el acceso a sitios web externos debe gestionarse para reducir la exposición al contenido malicioso. Y bueno, aquí también entra mucho de la capacitación al personal interno sobre el uso seguro y apropiado de los recursos en línea. Deben incluir reglas de la organización, saber utilizar las herramientas, ¿verdad? Para el filtrado y de la web. Bien, y finalmente la parte de codificación segura. Esto, bueno, también es un punto muy, muy importante en el tema de cuando yo estoy desarrollando, cuando tengo mis fábricas de desarrollo, incorporar también esta práctica de análisis de código desde lo que es el desarrollo o el nacimiento principalmente de una aplicación, ¿no? También correr estos análisis estáticos o dinámicos sobre lo que es el código o principalmente a nivel de las aplicaciones. No quedarnos nada más a un nivel de infraestructura, sino también asegurar que durante la construcción de un aplicativo, este aplicativo ya tenga embebido en su ADN la parte de prácticas de seguridad. Muy bien, estos fueron los 11 controles. Muchas gracias, Cris, ahí por esta parte de la presentación. Estos fueron los 11 controles principalmente que se agregan ahorita en esta nueva estructura de la 27002. Ahora, ¿cómo está definido? También la manera como vamos a ir leyendo cada control está muy interesante cómo se propone en esta nueva versión. Hay ligeros cambios y se agregan otros realmente también interesantes, ¿no? Como en la versión anterior, vamos a tener nuestro título de control, el nombre. Luego va a aparecer una tabla bien interesante. Ahorita vamos a mostrar un ejemplo. Una tabla de atributos, que esto es algo que agrega, donde cada uno de estos valores van a estar presentes para cada control. Y esto me va a permitir poder, de alguna manera, tener un poco más de analítica, poder explotar de mejor manera y saber en dónde estoy trabajando en mi estrategia de seguridad. Ahorita vamos a profundizar un poquito más en el tema de atributos. Va a venir como tal una descripción del control. Esto normalmente, si estamos familiarizados con la 27001, es el nivel a lo que veíamos un control. Oye, hacer respaldos de la información. Listo, se acabó. Esa es la descripción del control. Posteriormente viene una parte importante que es el propósito, que ya es una explicación a detalle para qué nos sirve este control. Esta es una parte nueva que también se agrega ahorita en nuestra nueva versión. Y viene lo más importante, que es la orientación. Esta parte de orientación es donde ya el estándar
me va a explicar ahorita de una forma muy detallada, ahorita con los ejemplos, por ejemplo, que nos ponía Cristina, cómo es que se va a dar esa orientación, esa guía para lo que es la implementación del control. Y ahí sí yo puedo ir viendo un poco con mayor conocimiento, con mayor entendimiento, cómo implementar esa práctica dentro de mi organización. Y finalmente, otra información, y esto también creo que se ha enriquecido bastante con bibliografías o referencias a otros documentos que van a soportar de mejor manera pues ya el detalle o haciendo referencia a otras prácticas o estándares donde puedo encontrar más información para poder introducir ese control en mi organización. Y aquí está un ejemplo de cómo se vería hoy, por ejemplo, ya el 8.13 en esta migración, por ejemplo, el respaldo de información. ¿Qué es lo que me va a aparecer? El nombre. Luego viene esta tabla de atributos donde voy a tener ahorita 5 atributos para cada uno de los controles, el tipo de control, las propiedades de seguridad de la información, ahorita vamos a detallar más sobre eso, los conceptos de ciberseguridad con los que está relacionado este control, sus capacidades operacionales y sus dominios de seguridad. Esta parte lo vamos a ver en cada uno de los 93 controles que hoy tenemos. Va a aparecer una especificación en la tabla de atributos. Posteriormente viene la redacción del control. Oye, ¿qué espero yo en este control? Bueno, las copias de seguridad, el software, los sistemas deben mantenerse y probarse periódicamente en conformidad con la política acordada sobre copias de seguridad en un tema específico. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué me sirve este control? Bueno, este control está diseñado para permitir una recuperación de la pérdida de datos o sistemas en caso de existir algún tipo de contingencia. Posteriormente, ¿qué vamos a encontrar? La guía, la orientación. Y esto, en algunos controles, por ejemplo, pueden llegar a ser hasta 2 páginas completas de guía, donde ya me empieza a decir esta norma cómo implementar el control. Si yo busco esta información en un ISO 27001, por ejemplo, no lo voy a encontrar, ¿no? En un anexo A, lo que me voy a encontrar quizás sea hasta este nivel. El detalle o el desglose de la práctica de cómo implementarlo lo voy a encontrar en la sección de orientación de cada control. Y finalmente, como les decía, me va a dar, digamos, más información, más bibliografía. Si yo quiero de alguna manera encontrar alguna mejor práctica ya en específico o algún estándar para cada uno de estos controles. En este caso, por ejemplo, en el tema de almacenamiento y retención, me dice, oye, ¿quieres saber más respecto a este control? Mira, consulta la ISO IEC 27040, donde vas a encontrar más información respecto a la parte de respaldos de información. A este nivel de desglose vamos a ver cada uno de los 93 controles. Y muy bien, ¿qué son esta parte de los atributos de control que realmente yo lo veo como un valor muy bueno que trae esta nueva versión? Ahorita lo comentábamos en la tablita, en la tabla que aparecía en el ejemplo de respaldos de información. Son 5 grandes atributos, ¿no? Y esto se va a repetir para cada uno de los controles que tengo en el estándar. Primero me va a decir el tipo de control, ¿no? Y aquí principalmente, si se fijan en el valor, va a poder tomar estas variables, el tipo de control. Ese control que está seleccionando puede ser preventivo, puede ser detectivo y puede ser correctivo. Entonces, esto para efecto de cuando yo hago un análisis de riesgo, realmente es una información muy, muy valiosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un control puede tener diferentes, digamos, atributos o características que me pueden ayudar a mitigar un riesgo. Entonces, un control preventivo, obviamente, pues me va a ayudar a quizás reducir la probabilidad de que se presente o se pueda materializar. Un control detectivo me va a estar alertando, me va a estar avisando cuando una amenaza o un riesgo tenga la posibilidad de materializarse. Y un control correctivo es, en caso de que se llegara a materializar, poder reducir de alguna manera el impacto que esto generaría dentro de la organización por medio de una corrección de una manera eficiente. Entonces, cada control, ahorita voy a mostrar lo que es el ejemplo del anexo A, va a haber una tabla resumen para cada uno de los 93 controles donde se especifique la parte de si es un control preventivo, si es un control detectivo o correctivo, ¿no? La combinación. Ahora, ese control también, ¿para qué me ayuda? ¿Cuál es el objetivo que tiene ese control? ¿Sí? Y la famosa triada de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Entonces, igual el control puede tomar cada uno de estos 3 valores, dependiendo su definición, puede ser confidencial, puede apoyar en integridad y disponibilidad.
Un punto importante, ¿no? Y que converge con muchas organizaciones que hoy a lo mejor están muy enfocadas en el tema de ciberseguridad, que eso ha sido la estrategia que ellos han querido definir e implementar. Si se fijan, también esto hace una correlación bien interesante con un framework que ha ganado mucho terreno en el mercado, en la industria, que es el framework de ciberseguridad NIST, con sus 5 grandes funciones: identificar, proteger, detectar, responder y recuperar. Entonces, igual puedo definirlo de esta forma y seleccionar ese tipo de atributo. Repito, ya hay una predefinición, una especificación de cómo cada control va tomando estos valores. Interesante también el cuarto atributo, capacidades operacionales, ¿no? Dice, cuando la organización requiere una clasificación de controles desde una perspectiva práctica, por ejemplo, cuando la organización quiere asignar responsabilidades o establecer lineamientos de implementación. Lo clásico, este control, y muchas veces nos lo hemos topado, ok, ya identificamos cuál es mi análisis de brecha, dónde está la parte que tengo que trabajar, y viene la pregunta al millón. ¿Quién le va a dar seguimiento? ¿Quién lo va a implementar? Entonces, de alguna forma, esta capacidad operacional me empieza a dar esa visibilidad si esto es algo que cae dentro de recursos humanos, ¿no? Seguridad en los recursos humanos, seguridad física, si es un tema legal, si es un tema de continuidad. Entonces, me puede dar esa clasificación para yo empezar a entender para esa práctica a qué áreas de mi organización tengo que involucrar para que se pueda implementar de una manera exitosa, ¿no? Entonces, creo que eso es algo también muy relevante porque muchas veces vemos que esto se quiere quedar en un contexto meramente técnico y la verdad es que a veces para que un control, una práctica funcione, tenemos que involucrar a otras áreas de nuestra organización para que realmente tenga el empuje y el resultado esperado. Entonces, esto me da mucha visibilidad también, qué áreas, qué departamentos o qué recursos debo de involucrar para que el control sea más eficiente. Y finalmente, en el tema de dominios de seguridad, los valores que puedo adoptar pueden ser de gobierno, ecosistema, protección, defensa, resiliencia. Este es un dominio ahí adicional en la parte de los atributos. Entonces, ¿cómo lo voy a ver? Cuando yo vaya al anexo A de esta norma, me voy a encontrar la lista de todos los controles y me va a ir diciendo, ok, el de inteligencia de amenazas que comentaba hace un rato Cristina, dice, bueno, este tipo de control es preventivo detectivo. Implementarlo te va a ayudar a mitigar riesgos de confidencialidad, integridad o disponibilidad. En la parte de ciberseguridad te apoya en identificar y detectar. Y las capacidades operacionales que necesitamos aquí es la gestión de amenazas y vulnerabilidades. ¿Quién está haciendo hoy esa parte dentro de mi organización? Y es el que le corresponde hacer, implementar la inteligencia de amenazas. Y finalmente, esto que me va a ayudar en los dominios de seguridad, tanto en la defensa como en la resiliencia. Y así, cada uno de los controles en el anexo A van a poder encontrar, digamos, esta ya preclasificación y que les digo, va a ser de mucha utilidad si tú estás tomando esto como base para un análisis de riesgo. Tú puedes empezar a detectar, oye, pues a lo mejor a este tipo de riesgo le estoy poniendo mucho preventivo, me falta meterle más detectivo, me falta ponerle algo más correctivo para que eventualmente el nivel de riesgo se pueda reducir a un nivel mucho más confortable, digamos, para la organización. Muy bien. Si me permites aquí hacer un comentario, como bien comentas, las empresas o las organizaciones pueden tener su plan de trabajo o su análisis de riesgo, como tú comentas, y ellos, pues para saber o conocer en qué controles son los que ellos deben robustecer, pues pueden venir, depende la etiqueta o el valor o el atributo que se le está ahora dando, estos nos pueden ayudar, ya puedes venir aquí, se filtra, por ejemplo, el de proteger y ya te va a lanzar los controles que incluyen este valor y ya nos podemos enfocar más en robustecer ese tipo de controles. Entonces sí es muy, muy útil y en lo personal se me hace muy digerible. Es correcto. Sí, es correcto. Y ahí tú puedes empezar a analizar ya por estos atributos, a lo mejor qué parte es la que tienes más, pues más descubierta. Y igual las organizaciones van a ser diferentes. Algunas tienen quizá mayor prioridad sobre el tema de la confidencialidad. Otros les preocupa más la disponibilidad. Entonces, esto te empieza a hacer sentido decir, oye, pues si a mí me preocupa, por ejemplo, ahorita en mi top de prioridades está el tema de continuidad o disponibilidad, pues a lo mejor un tema de borrado de información no es que no lo necesite, pero a lo mejor ahorita en mi contexto no es prioritario
porque yo lo que me preocupa es la disponibilidad o mitigar los riesgos de la disponibilidad. Entonces, eso me puede ayudar a ecualizar mucho y, como bien decían ahorita, empezar a priorizar en dónde me tengo que enfocar. Entonces, ya empieza a ver estas matrices, si las buscan en la red, ya hemos encontrado ahí varios sitios donde ya este anexo A, de alguna manera ya lo mapearon, ya lo bajaron a un archivo de Excel y nos puede empezar a ayudar a aplicar mucho de estos filtros sobre lo que es la norma, ¿no? No sé si hay algún comentario ahí adicional, Cris. No, adelante. Perfecto. Y el anexo B, con esto cerramos, digamos, lo que es la estructura de la 27002. El anexo B es importantísimo también. ¿Por qué? Aquí vamos a encontrar ahora sí la relación que existe entre la versión 2013 y la versión 2022. ¿Esto qué significa? Si yo ya estoy, de alguna manera, llevo camino recorrido implementando la parte de 27001, 27002, yo puedo empezar a hacer esta conexión, esta trazabilidad. Oye, anteriormente el control 511, 512, como ya nos lo explicó Cristina, ahora se están agrupando en esta parte como un 5.1. Entonces, yo puedo empezar a hacer esa conexión y empezar a detectar ese gap, esa brecha que hoy pudiera tener contra la versión actual de cómo los tengo implementados, ¿no? Para eso me va a servir mucho el anexo B, para ver esta correspondencia entre la 2013 y la 2022. Muy bien, perfecto. Pues bueno, ya para cerrar, ¿qué sigue? ¿No? Yo que ya estoy en esta parte de camino recorrido con la parte de la normatividad, vengo trabajando ya varios años con el tema de 27001, 27002, sale esta nueva versión. ¿Qué sigue? Bueno, lo primero, lo esencial, bueno, pues hay que conseguir lo que es el estándar. Aquí le dejo la liga, ¿no? Donde lo pueden descargar. Esta publicación, digamos, aquí en la Dirección de Gestión de Normatividad, podemos tener acceso. Digo, ya hay varios portales donde también se puede ir encontrando la norma. En el caso, por ejemplo, aquí de México, si damos clic en esta liga, me va a llevar directamente a donde está publicado y aquí directamente ya voy a poder hacer la compra de lo que es el estándar y descargarlo ahora sí en versión PDF, ya para que pueda quedar a nombre y registrada a nombre de mi empresa, ¿no? Entonces, eso es lo más importante, empezar a obtener esta información. Hay una parte aquí dentro del portal de la Dirección General de Normas que está bien interesante, que es este tema de Redline. La parte de Redline me va a ayudar a identificar cómo estaba la versión 2013 y qué fue lo que cambió hacia la 2022. Entonces, si yo oprimo aquí este botón, selecciono esto, puedo ver así a detalle en la norma qué fue lo que cambió casi palabra por palabra, párrafo por párrafo, ¿no? Muy bien, ahora, ¿cómo afecta esta nueva versión a la 27001, ¿no? Tenemos que dejar bien claro primero esta diferencia, ¿no? La 27001 es ahora sí que la que empleamos, es la norma que empleamos para certificar un sistema de gestión de seguridad de la información en la organización. ¿Esto qué quiere decir? Que cumpla con todo lo que es el proceso, planear, hacer, verificar, actuar, que cumpla con todos los estatutos para que mi empresa pueda demostrar esta certificación o este cumplimiento hacia la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información basado en la administración de riesgos de seguridad, ¿no? ¿Qué hace la norma 27001? Tiene un anexo A, ¿sí? El anexo A, donde hace referencia a los controles, ¿sí? De la 27002, que fue lo que ahorita se actualizó. 27001 todavía sigue estando en la versión 2013. Se espera que a lo mejor por ahí del tercer Q de este año se esté liberando ya la parte de la nueva versión. Y una actualización muy natural que va a suceder al momento que ya se actualizó la 27002 es ese anexo A va a cambiar o va a hacer referencia a esta nueva especificación ya de la norma, ¿no? Entonces, tenemos que esperar. Digo, mi sistema de gestión sigue estando vigente, no ha cambiado, pero sí tengo que empezar a hacer algunas actividades ya en el camino. Este es un ejemplo del anexo A de la 27001. Si se fijan, en el anexo A hace referencia a la 27002 versión 2013. Entonces, un cambio natural que tiene que venir ahorita dentro de este mismo año es la conexión hacia la nueva versión que ahorita hemos comentado en la sesión.
¿Cómo va a afectar esto? Bueno, pues actualmente no hay ningún impacto, que si yo hoy tengo un sistema de gestión y estoy utilizando y estoy certificado con el anexo A, eso es lo que ahorita, digamos, es lo que está vigente. También cuando se dan estos procesos de actualización, obviamente pues los organismos certificadores me dan cierto proceso de transición para que yo pueda ir adoptando estas, digamos, nuevas recomendaciones. No es como que en 2 o 3 meses esto cambie. Por lo regular esto se va en ciclos de auditoría para poder ir demostrando que me estoy alineando a lo que son estas prácticas. Sin embargo, pues hay que poner manos a la obra y empezar a trabajar pues cuanto antes para que esto pues no me agarren las prisas en mis próximos ciclos de auditoría. Y finalmente, bueno, si yo apenas estoy en proceso de ir hacia implementar mi norma ISO 27001 basado en el sistema de gestión de seguridad, yo ya tengo este anexo B que me puede estar ayudando a hacer el mapeo. Yo ya me puedo ir adelantando a tomar como referencia la 27002 en su nueva versión para empezar a trabajar ya con los controles o con la guía de esos controles con esta nueva especificación. Como recomendaciones finales, entonces, de este webinar, ¿qué les recomendamos? Hay que revisar, si yo ya estoy certificado, hay que revisar el alcance del sistema de gestión. Hay que actualizar mi política de seguridad y las diferentes políticas que hoy tenga vigentes para incluir ya la referencia correcta hacia los nuevos controles. Digo, sé que este es un trabajo, digamos, un poco más de mantenimiento, ¿no? Que se puede dar muy bien con el anexo B que traemos ahorita en la norma. Es un mero trabajo de, pues, redacción, cambiar, como vimos, muchos nombres de la norma anterior se están, digamos, reparafraseando, ¿no? Con esta nueva. Incluir también, evaluar la brecha para comprender mejor con estos 11 nuevos controles cómo estamos. Como ya vimos, no son controles que hayan nacido ayer. Si acaso puede haber 2 o 3 prácticas que pueden ser de alguna forma pues un poco más alineadas ahorita al contexto de los 2 o 3 años recientes, pero todas las demás yo las veo que ya eran prácticas que de alguna manera las organizaciones ya venían implementando. Entonces hay que hacer esa conexión. Importantísimo, actualizar la declaratoria de aplicabilidad, la parte del SOA, con los nuevos controles. Como saben, pues esta declaratoria de aplicabilidad, pues digamos, es todo mi referencia, ¿no? Y es lo primero que un auditor de certificación me pide, pues para ver cómo estoy haciendo la implementación de mis prácticas. Entonces hay que empezar a hacer esa traducción también en el SOA hacia las nuevas categorías, los nuevos grupos, el nuevo orden, para empezar a tener ese proceso de transición. Y finalmente también, que les digo, esto se me hace importantísimo, hay que actualizar la metodología de tratamiento de riesgos, tratando de incorporar las referencias y atributos de los controles. Creo que eso es algo que nos va a ayudar mucho para entender lo que es nuestra estrategia de ciberseguridad, nuestra estrategia de seguridad de información, cuáles son los atributos que hoy tienen más sólidos y cuáles son aquellos a lo mejor que no estamos tomando en consideración, ¿no? Entonces, creo que esto va a ser de mucha utilidad, sobre todo este segmento de atributos, para todos aquellos que se dedican a hacer análisis, administración de riesgos. Creo que les va a dejar una metodología todavía mucho más robusta y mejor sustentada en lo que a los controles se refiere. Pues de nuestra parte es todo. Agradecemos mucho su participación, que nos hayan acompañado a lo largo de este webinar. Tanto para Cristina como para un servidor, pues ha sido un placer que nos hayan acompañado. Dejo nada más aquí el tema de la encuesta, definitivamente de los marcos de referencia que se utilizan para la parte de controles de seguridad. 27,000 se lo llevó por mucho, el 76-77% de los que participaron en la encuesta están tomando 27,000, la familia 27,000 como el marco de control, que es buenísimo. Y creo que hay que empezar, ahora sí, a voltear a ver esta actualización. No, hombre, ya va subiendo bastante, ya se lo llevó por mucho. Y en cuestión de certificación, y creo que eso también es un dato que nos deja muy interesante aquí, si se fijan, el 35% de las empresas que están participando ahorita aquí, 40%, sí están certificadas, pero hay otros 60% que no. Y esto no está peleado. Finalmente, esa es la clave del 27002. Es un código de prácticas. Yo lo puedo en todo momento voltear a ver, voltear a revisar para saber cómo este control
lo puedo llevar a mi organización de una manera eficiente. Pues muy bien, no nos resta más que agradecerles, invitarlos en nuestras próximas sesiones. Por ahí, bueno, este video, esta charla, les va a llegar un aviso para que puedan ustedes, en caso de que se hayan perdido alguna parte, lo puedan volver a visualizar, o si quieren profundizar en algún detalle que estuvimos comentando, les va a llegar un aviso de la plataforma para que puedan tener acceso a lo que es este video, y va a estar también comunicado en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Pues no me queda más que agradecer, Cristina. ¿Algún comentario adicional? No, igualmente, muchas gracias a todos, y pues por ahí estuvimos dejando algunos enlaces o nuestro contacto para cualquier duda, a sus órdenes. Perfecto. Pues muy bien, muchas gracias a todos y que tengan un excelente día. Gracias. Gracias.